ataques Chase. Vamos, me queda un solo turno para poder ganar este juego brutal. Victoria, enhorabuena. El juego free to play, killer de Pcaster y de Axie Infinity. Quédate para que lo conozcas y es free to play. Bueno, estamos aquí en el juego adorable de mascotas de batallas, en donde vas a poder tener diferentes cartas, diferentes personajes llamados Slimes, que tu juego va a ser un killer de Axie Infinity, chicos. ¿El 100%? Sí. Un juego que está súper bueno, que estoy jugando de manera gratuita. Doc, ¿de qué está hablando? Llamado Slime Haven, el paraíso de los slime. Sigamos aquí principalmente la pantalla principal de mi aplicación. Estoy en mi teléfono ya logueado. Te recomiendo que entres a la página web que la vamos a ver más adelante y descargues este juego y comiences a jugar gratis, gratuitamente. Seguimos aquí, tenemos ya 7 slimes. Primero que nada tenemos aquí los slimes, el equipo, podemos elegir 4 equipos, elegir los mejores slimes que tengamos aquí, en nuestro inventario que todavía no está habilitado, el viaje y una opción de breeding. Pero primero que nada, cuando tú instales tu aplicación, te va a salir aquí la parte de incubador, que sería como que una cueva que tú metes allí los huevitos. Ya yo tengo un slime que hice breeding y lo tengo aquí en el incubador y lo voy a liberar. Inicialmente te van a dar 4 slimes y tú después esos 4 los puedes mezclar y puedes ver qué te va a salir. Más adelante vamos a ver el tipo de rarezas y otras cosas más. Le vamos a dar aquí en Hatch Now y vamos a ver qué me va a salir ahorita en este nuevo huevecillo. Me ha salido un slimes estilo verde. De todas maneras vamos a ver después el tipo de rarezas que existen cuando analicemos un poco el white paper. Pero ok, el juego es muy similar a Axie Infinity. ¿Por qué te lo digo? Porque vamos a tener diferentes ataques o cartas de ataques por cada slime. Y aquí en la opción de breeding podemos colocar a aparearse a diferentes slimes. Vamos a por lo menos colocar unos aquí para que veas lo que me da. Vamos a pegar este y vamos a poner este. Es igual que Axie, cada uno tiene una diferente rareza y nos va a costar un precio de token mandante en el juego de acuerdo a la camada que vayamos mezclando. Tenemos un huevecillo aquí, pero ok, todos esos detalles lo vamos a ver en el white paper. Actualmente estamos en la pre-alfa y ninguna de estas cosas se nos van a ir gastando. El token del juego es esta galleta con corazón y estas son monedas para hacer compras dentro del marketplace o de las tiendas internas del juego cuando salga la opción de shop. Y estas son las energías que tenemos para poder jugar. Pero ok, si le damos a modo aventura tenemos dos tipos de juego. El modo BS Player y el modo Bot, que sería contra la computadora. Y un modo competitivo PvP va a salir pronto cuando salga el juego completamente. Ahorita estamos en el alfa y es un juego demasiado brutal, demasiado bueno. Entonces vamos a darle mejor a Bot porque en Player, porque el juego no lo conocen muchas personas, no hay muchas personas conectadas. Entonces vamos a ver cómo es la batalla con los bots para que veas cómo es el funcionamiento. Ok, aquí tenemos los slime. Yo voy a agarrar otro slime. Vamos a colocar otro aquí porque este no me gustó mucho. Vamos a colocar otro que tenemos por aquí. Este rojo que parece Pikachu me gusta. Vamos a seleccionarlo y ponerlo aquí. Entonces ahora vamos a comenzar a batallar. El juego es muy sencillo de pana, es muy fácil. Y si eres un adicto a Axie, te va a ser muy fácil, se va a hacer muy entendible. Yo no soy un adicto de Axie, lo admito, pero bueno, vamos a seguir batallando. Tenemos diferentes ataques o cartas por cada uno de los slime. Nosotros lo seleccionamos y podemos aquí colocar el slime enemigo que queremos que ataque. Vamos a ver, vamos a atacar todo esto y esta bichita es la que más me gusta, que da un ataque muy bueno. Que cuando tengamos todos nuestros ataques elegidos, le vamos a dar a atacar y él, de acuerdo a la carta y el poder, va a ir atacando. Es igual que Pokémon. Diferentes elementos van a ser más fuertes contra otros elementos. Entonces vamos a tocar atacar otra vez nuevamente. Vamos a atacar con fuego estos dos. Y vamos a lanzarle un rayito a cargar estos personajes. Y vamos a darle aquí y vamos a darle en ready. De verdad que es muy fácil. Vamos a ver. Bueno, he quemado esas cartas también. Bueno, tengo que analizar más el juego. Creo que esas cartas yo las elimino para que me salgan nuevos ataques. Vamos a seguir batallando para que veas lo fácil que es. De verdad que, bueno, los fans boys de Axie están vueltos locos. Entonces, vete preparando, ve anotando este juego porque está ahorita en pre-alfa. Está en pre-alfa y está súper bueno este proyecto. Vamos a lanzarle aquí todo esto. De pana yo no sé jugar mucho este tipo de juego como Axie, pero de verdad que es muy bueno. Y algo que me llama mucho la atención, que es la integración
con Evermore Night, un juego que les traje anteriormente de la misma familia de Creo Engine Universe. Bueno, he ganado, no sé cómo lo hice, colocando cartas así, a lo loco. Ya tengo mis slimes, falta muy poco para subirlos de nivel. Entonces vamos a darle a Retron. Bueno, ¿quién está detrás de todos estos juegos brutales que he traído en el canal? Creo Engine, una empresa de desarrollo gaming NFT de Asia, que está súper buena. La he estado siguiendo desde hace un tiempo y de verdad que estoy enamorado de ellos. Y de verdad que está súper genial este nuevo juego, y todo van a tener ganancias en token Creo, que el token Creo está ahorita en 3 centavos de dólar y actualmente sé que va a seguir subiendo. Es una oportunidad de comprar y holdear, claro, porque cuando estos juegos salgan completamente, este token va a subir enormemente. Entonces, chicos, tenemos ahorita Slaving Haven. Déjame enseñarte ahorita qué es el proyecto. Ya vimos el gameplay, entonces vamos a hablar un poco de el paraíso de los slimes. El paraíso de los slimes es un juego muy similar a Axie Infinity o a Picaster, que está ahorita actualmente pagando mucho. Es un juego de mascotas en donde puedes hacer breeding y mezclar las rarezas, las razas, para la redundancia, en diferentes camadas, y así tener un slime super poderoso o un Axie que te pueda dar la victoria y comenzar a ganar token, creo, de una manera súper brutal. Adicional a esto, el juego tiene diferentes variedades de tarjetas muy similar a Axie, que de acuerdo al elemento de tu enemigo van a ser efectivas o no. Van a haber sistemas de breeding que es muy bonito también, vas a poder aparear tus personajes. Entonces, chicos, tenemos que aprovechar la venta de NFTs Origin para poder tener una rareza súper más alta. Y lo más interesante de todo es que va a haber unión o alianza entre los juegos Evermore Nights, que ya yo subí un video anteriormente, y entonces vas a poder enviar estos slimes para jugar en Evermore Night como mascotas de apoyo, y también enviar recursos de Evermore Night a Slave Haven. De verdad que este metaverso está súper bueno, y lo que se viene va a ser algo muy pero muy brutal. Vemos aquí que los próximos juegos de Creo Engine va a ser uno casi igual a Animal Crossing. Imagínense cuando tu juego salga que Animal Crossing es una locura loca, que hasta el logo es parecido, y este se llama Merchant Marvels, que bueno, todavía no he investigado de qué es. Pero bueno, muchachos, tenemos aquí un juego que ya está jugable, Slave Haven. Puedes comenzar a descargar su alfa, ir jugando, aprendiendo y estando siempre atento de Creo Engine para cuando salga la versión pre-beta y podamos comenzar a ganar recompensas como en Evermore Night, y espera que salga la mainnet de pana, que Creo Engine es una empresa que me ha dejado loco. Ha estado en múltiples eventos en Asia. Aquí está el último en Yakarta el 30 de junio y ha ganado muchos reconocimientos. Es una empresa grande y aquí tuvo un staking vendiendo unos NFT en Open Meta que yo por flojo no los compré y ahorita tienen muy buena ganancia. Esperemos que salga en otro evento de iDrop de libre minteo. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito del white paper del juego. Lo han hecho en un modo PDF subido en la Google Drive. Slime Haven. Este white paper es de marzo de este año, entonces está en inglés. Es algo muy sencillo. Va a haber diferentes tipos de batallas, va a haber estructura de batallas, va a ser las energías, van a haber rankings y posiciones de acuerdo a la calidad o a la rareza pura de tu personaje que vayas mezclando o que hayas comprado. En el modo free to play te van a dar unos slime gratis que podemos batallar, como todo juego free to play que está actualmente, te van a dar gratis, pero si compras NFT vas a poder tener mayor ventaja y mayor ranking en el PvP mundial. Tenemos aquí los diferentes estatus, que son 5: vitalidad, poder, velocidad, resistencia y suerte. Cada uno te va a dar una habilidad distinta. Y tenemos diferentes partes de cuerpo muy similar a los Axies. Tienen huesito, tiene esto aquí. Y tenemos aquí diferentes tarjetas que son los, por decirlo así, los skills. Los elementos son parecidos a los de Pokémon: tierra, fuego, hielo, viento, naturaleza, etc. Y por ejemplo, el agua siempre es fuerte contra el fuego, y así sucesivamente. Tenemos el Grow Me, tenemos el Breeding, que vamos a poder mezclar hasta superior a 6 camadas. Nos va a costar más de 22.000 token Love Cake. Entonces muy similar, como digo, al juego de Axie, pero este juego va a estar en la Binance Smart Chain, muy importante, y va a haber un marketplace, sobre rating, el Creo Token ya lo vimos, va a haber creo que va a estar
listado en OpenMeta o en OpenSea. Hay que esperar a ver a dónde lo van a listar. Y bueno chicos, la integración con Evermore Night, que es un juego que me ha gustado, he estado jugando de vez en cuando. Ahorita está en un evento que van a dar más de $35 en premios. Pero bueno muchachos, el juego llamado Slimy Haven. Una total locura chicos, de verdad que me gustó, un juego que está recién salido. Y sabes que en mi canal Rocho, si no estás suscrito, tienes que suscribirte porque van a venir muchos sorteos. Y recuerda que en el video, en su lanzamiento, en el envío, en el stream, si llegamos a más de 20 likes y 20 personas, siempre se van a sortear $5 de manera rápida y flash. Entonces chicos, un juego que está disponible, descárgalo, juega, dime todas tus estrategias, todas tus dudas y te las atenderé. Y ya el video está llegando a su fin. Y entonces, en el video de Inkain N, saludos para Marco Miranda, Arelis Quero, Traco Yami, Fernando Vera, Taza de Café. Wiki wiki pa que dure el bellaqueo. Pa bajar bellaqueo. Pa que dure el bellaqueo, 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 bellaqueo. Otro juego más similar a Pokémon. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar.